Un lujo para terminar el encuentro. Trabajamos, hace 2 días que trabajamos, Graciela. Hace mucho, y ni siquiera terminamos, así que vamos a tener que seguir seguramente por otros medios, pero vale tanto la pena tenerte con nosotros. Quiero agradecer la generosidad realmente de aceptar pasar este rato con nosotros, y también la generosidad de su editora María Fernanda Maqueira, que nos acompaña hoy y que me va a acompañar en esta entrevista, porque bueno, ella está encarando un trabajo complejo que es la reedición de casi toda la obra de Graciela. Y por las dudas y porque está quedando grabado, porque acá todos sabemos quién sos. Bueno, a ver, está quedando grabado todo este lío. Pero para que quede registro, voy a leer un poquito de esto. Graciela Montes es escritora, traductora y editora argentina. Fue miembro fundador de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, ALIJA, y cofundadora y directora de la revista La Mancha. Fue editora del Centro Editor de América Latina, CEAL. Es autora de numerosos libros para niños, que ahora trajimos, reconocidos ampliamente en el campo de la literatura infantil. Al restablecerse la democracia en Argentina, concibió las colecciones Entender y Participar, una historia argentina para los que quieren saber de qué se trata, y El golpe y los chicos, en donde se dirige a niños sin simplificaciones con temas censurados por la dictadura. Escribió Elizabeth, El umbral, y con Emma Wolf recibió el premio Alfaguara de novela por esa maravilla en 2005, que es El turno del escriba. Y ha sido traductora de grandes clásicos de la literatura infantil y también de ensayos que, bueno, todos usamos para trabajar, que son nuestro, casi diría, son nuestro marco teórico. Hace muchos años que todos trabajamos con lo que pensaste. Si quieres, te paso para que saludes y después... Bueno, buenas tardes y gracias por recibirme después de tantos años que además no estoy circulando, y que sigan leyendo lo que puede seguir siéndoles útil de lo que escribí. Es algo que me da muchísimo agradecimiento, muchísima empatía con ustedes. Así que realmente gracias por la invitación. La acepto. Soy reacia, me invitan muchas veces, pero en general trato de no. Pero en este caso, y en el Plan Nacional de Lectura y los multiplicadores de lectura que han sido siempre mi marco de pertenencia, yo no quería faltar. Así que lo hago con muchísimo gusto. Bueno, vamos al trabajo. Para empezar, se cumplen 17 años de la gran ocasión. Y ese documento es un documento fundante de todo nuestro trabajo, de los planes de lectura, de las políticas públicas de lectura en Argentina. Y bueno, después de 17 años, la primera pregunta para mí sería si hay algo en lo que profundizarías, cambiarías o agregarías en la gran ocasión. Son muchísimos años, realmente. Ayer, como disciplina, me lo releí porque realmente no me acuerdo exactamente qué es lo que había ahí, pero sí recordé junto con la relectura en qué momento y en qué marco
se armó ese libro, del que si bien yo, digamos, soy autora del texto tal como quedó, no soy autora de la idea general ni de la propuesta de lectura. Era algo que se hablaba mucho en mi generación en ese momento, entre muchas personas hablábamos de eso, discutíamos de eso, era un tema recurrente. Ese era digamos, el caldo en el que se hizo este libro. Yo, por ejemplo, pensaba, está bien, mi nombre figura allí, ¿no? Pero, por ejemplo, el de María Delia Díaz Renner, con la que yo hablé y discutí muchísimo estas cosas, y que de algún modo las fuimos armando juntas, ese no está. Y hay muchos otros, mis compañeras de La Mancha, por ejemplo, todas mis más cercanas compañeras en la literatura infantil, con las que también hablábamos de esto, ¿no? Con mucha gente de distintas provincias. En Córdoba, por ejemplo, tenía muchos interlocutores, gente con las que me carteé muchísimo, por ejemplo, sobre estos temas. Entonces, ellos en realidad son parte de este libro, de esta producción. Y era un momento, un clima de época, un momento en el que a eso se había llegado. Si hay que cambiar, sin lugar a dudas, no, sin lugar a dudas, hay que escribir otro. No, otra persona lo tiene que escribir, porque es imprescindible incorporar cosas absolutamente nuevas, absolutamente deslumbrantes. Yo me imaginaba el momento aquel como si uno pudiera hacer esta imagen, ¿no? Saben que para mí las imágenes me ayudan a pensar, por eso las uso, ¿no? Me sirven. Y lo que me surgió es la idea de que en ese momento histórico estábamos hablando de la lectura, la escuela, los libros, digamos, como si uno pudiera imaginar trayectos de barquitos no muy lejanos de la costa, pesqueros, pero ahora estamos en mar abierto, absolutamente en mar abierto. Y no sabemos muy bien qué hacer con esto que nos está sucediendo. En cuanto a lectura, que decir, en cuanto a extensión de la palabra lectura. Y me parece que sí es tiempo de reflexionar de vuelta, sin lugar a dudas. Creo que es lo que hay que hacer. Pues ya será la generación que sigue la que va a reflexionar sobre eso, que es la que va a conocer mejor que la mía, e incorporar todo eso, ¿no? Para mí, en esta época de, digamos, de retiro que he tenido de las actividades profesionales, que ha sido muy innovadora para mí, porque me puso frente a un panorama, un horizonte mucho más, más ancho, más variado y menos manejable, que yo conocía menos, en el que tenía menos experiencia. Por ejemplo, me apareció la necesidad de lecturas científicas, para las que no tengo herramientas. Yo tenía que buscarme las herramientas para poder entrar a eso. Y todo eso fue un aprendizaje. Sobre todo aprendí que era muy poco lo que yo sabía, así que creo que bajar línea en este momento no podría, porque me doy cuenta de que sé demasiado poco. Pero sí me parece que puede el libro todavía servir como base, ¿no es cierto? Sobre todo para lo que habla de la lectura cuando aparece en nuestras vidas, ¿no? En la primera infancia y esa cuestión del enigma, ¿no es cierto? Y de la búsqueda de sentidos. Eso, como en el libro que tiene Natalia aquí en la mano, es eso lo que subsiste. Ahora, un montón de otras cosas sobre cómo manejarse en la escuela, supongamos, eso seguramente va a ser nuevo.
es casi impensable que va a ser exactamente así. Sí sigo creyendo en la comunidad del aula. Creo que la comunidad del aula es algo que si se pudiera resguardar, no sé si se puede, en pandemia, por ejemplo, no se pudo, bueno, se verá, pero que vale la pena resguardarla, sí. Es una comunidad de lectura muy importante, si se pudiera resguardar. Ahora, ¿qué tiene que hacer un maestro? No sé. Otra cosa que me parece que hoy a la que le daría más fuerza es a la importancia del maestro, la maestra, el mediador ese. Es fundamental. Sin eso, aunque inunden la escuela con libros, no va a pasar nada. No va a pasar nada, simplemente va a quedar la oferta ahí. Pero de ahí a que suceda algo, hoy la veo mucho más fuerte todavía que en ese momento. Ese papel es importantísimo, importantísimo. Y hay que pensarlo mucho, hay que pensarlo, creo, cómo poder ayudar a esa generación de lectura, cómo darles a los más jóvenes un contexto, un entramado en el que poder moverse, porque si no es realmente como navegar en aguas procelosas y sin resguardo, ¿no? En este libro, no importa. En este libro justamente nos decís que si hay algo que tenemos que hacer los funcionarios es ocuparnos de habilitar ciertas condiciones. Me imagino que el hecho de que haya libros es una, Por supuesto. por supuesto, Sí. para la lectura en las escuelas, o que haya computadoras. Eso es una condición, pero de ninguna manera es la única. Y ni la principal. Claro. Y justamente pensaba preguntarte esto, que cuáles condiciones te siguen pareciendo imprescindibles que tenemos que habilitar, habilitar. Me imagino que va por el lado por tanto que hemos leído de tuyo, pensamos que es por el lado de lo raro, de no de hacerle espacio a lo raro, a la perplejidad. Sí, un poco sí, un poco me parece que ofrecer, inquietar, digamos, inquietar me sigue pareciendo bueno, para evitar la monotonía y la repetición y la huida de los chicos hacia otras formas de estímulo, ¿no es cierto? Porque el arte puede ser muy estimulante, extremadamente estimulante, si está bien ofrecido, digamos, ¿no? Ese camino. No hacen falta emociones otras mucho más intensas, digamos, ¿no? El arte basta, pero hay que poder enseñar ese camino, que no es el automático, no es un camino automático. El arte no se toma una pastilla y uno se vuelve artista. No, no es así. Es un camino que se hace. Y me parece que eso sí es muy, muy necesario. Eso hay que habilitarlo. ¿Cómo? También tienen que haber maestros y maestras habilitantes o habilitadores. Y eso yo hace tanto que no estoy cerca de la escuela, no sé cómo está funcionando la escuela ahora, no puedo abrir ningún juicio al respecto. Lo que sí creo es que esas personas, esos humanos, son fundamentales. Creo que sí. Y eso también, ¿cómo se habilitan? Supongo que pagando buenos sueldos, por ejemplo, es una manera de habilitarlo, ¿no? Bastante importante. No sé, porque, eso sin duda. Pero creo que hay que, bueno,
pongámoslo en general, para que no parezca tan gremial. Sí necesitamos, como digamos, valorar a los maestros y a las maestras, ¿no? Darles el valor que tienen, que es enorme, es un valor inmenso. Pero eso tiene que estar mostrado, como la otra vez escuchaba a los enfermeros y las enfermeras diciendo que los aplaudían cuando era la pandemia, pero no les aumentaban el sueldo. Así que era, bueno, sería un poco lo mismo, ¿no? Yo no quiero hacer una disquisición porque eso no estoy ni en condiciones ni, ni es mi estilo. Pero sí creo que una de tal vez la habilitación más importante es la habilitación del maestro. Eso me parece que es el más... Ustedes me disculpan que yo no diga maestre ni nada, pero bueno, no aprendí a hacerlo. Lo respeto al que lo hace, pero no lo sé hacer, así que voy a hablar como hablé siempre. Y un maestro que trabaja asociado a esta pregunta, ¿no? Que encontramos en este libro también esta manera de decirlo. Dijiste, lo revolucionario es el enigma, no la consigna. Sí. Lo revolucionario es el enigma, no la consigna. Si nos pudieras ampliar esa idea. Eso es una cosa, digamos, en general, que después aclararé otra parte, pero lo general sería que la cuestión, el problema, en ciencias también aparece eso, lo que es problemático, lo que es conflictivo, lo que es oscuro, de alguna manera, de sentido, y que al mismo tiempo estimula, es más productor digamos, de lectura propia, de lectio, que las consignas. Porque toda consigna, todo lo que es una consigna, tiende a la obediencia. Y obedecer es muy peligroso. Obedecer demasiado, por lo menos, es muy peligroso. Un poquito todos obedecemos, pero obedecer demasiado, ser demasiado obediente es peligroso. Entonces, esa es lo que la consigna de alguna manera como formato tiene, la obediencia, la repetición y la obediencia, la empatía absoluta, sin crítica, digamos. Y la lectura y el enigma tienen otra postura. No creo que se pueda estar permanentemente enigmatizado tampoco, no son cosas que hay que exagerar, pero quiero decir, tener una idea de que uno puede cuestionarlo todo. Todos podemos cuestionarlo todo. Un lector puede cuestionarlo todo. No quiere decir que se levante contra todo, que haga una revolución todos los días, ni nada por el estilo. Pero sí que puede tomar distancia y mirar, ¿no? Esa distancia a mí me parece saludable. Algunas personas piensan que no, que mejor actuar pasionalmente, digamos. Pero en sociedad es muy peligroso actuar pasionalmente. Yo creo que en la sociedad, tal vez en la vida privada uno puede tener esa actitud, pero cuando se tiene que manejar en sociedad y cuando se tiene que manejar con chicos y está educando, yo no dejaría la razón abandonada nunca, ¿no? Asociado con eso, te voy a citar medio de memoria porque no encuentro el parrafito, pero encontré que decías, me imagino que pensando en María Delia y gente con la que conversabas y con la que trabajaban en aquel momento, decías que con la generación ustedes quebraron algunas lanzas por lo no utilitario, por lo no
Pero me llamó mucho la atención porque decías, pero se nos fue la mano. Sí, es verdad. Se nos fue la mano. Yo también pienso, A ver. pienso que se nos fue la mano. Hay muchas cosas que criticar de esta postura que incluso que estaba explayando ahora. Porque hay un aspecto de la vida en la que la rutina ayuda. Las rutinas ayudan. Y en la escuela eso es algo bien visible. La escuela siempre ha tenido rutinas fuertes, ¿no? No, en un tiempo yo las critiqué. Hoy las respeto. Hoy las respeto. Me parece que sabían cosas que yo no me daba cuenta o que yo no sabía, ¿no? Entonces, a veces eso tranquiliza, calma, vuelve digamos, a una serenidad que hace falta. Uno no puede estar siempre exaltado con el arte constantemente. También tiene que tener remansos, ¿no? Y esa alternancia es la que admirablemente los buenos maestros, las buenas maestras saben hacer. Los he visto actuar así, en ese ir y venir, ese como digamos desafiar de alguna manera y después acoger, reparar, abrazar, contener, tranquilizar. Ese movimiento de ida y vuelta, ahí me parece que hay algo muy interesante que se sabe hacer cuando se es un maestro o una maestra. Yo no soy maestro ni maestra. No sé hacerlo, no sabría hacerlo en un aula. Quiero decir, eso quiere decir, es otro universo. Pero nos diste una super pista porque nos dijiste que nosotros somos administradores de ocasiones. Sí, absolutamente. Eso sin duda. Y tal vez en vez de la gran ocasión se tendría que llamar más modestamente ocasiones, ¿no es cierto? Porque no hay tal vez una única gran ocasión, tal vez, pero bueno, en ese tiempo yo era muy joven o todavía era joven y decía cosas grandes. Ya no. Qué lindo. Curiosidad histórica. Sí. Curiosidad histórica. Otra cosa que seguimos leyendo y que te debemos es la traducción de esa Biblia, que es el libro de Marc Soriano. Soriano, sí. Bueno, si tenés ganas de contarnos un poquito de esa relación. Eso vale la pena porque no es hablar de mí, sino de... Él sí fue un maestro para mí, aprendí muchísimo de Marc Soriano, de una manera bastante casual. En realidad yo conocía el libro en francés de Marc Soriano en los años 70. Se vendía aquí en la calle Córdoba, en uno que se llamaba el Office du Livre, en la oficina del libro francés. Y allí había siempre novedades. Entonces, cuando apenas salió en Francia, ellos trajeron uno o dos ejemplares y yo compré uno. Así que conocía y se me había deslumbrado mucho. Él y una escritora interesantísima que no la vi traducida nunca, que se llama Isabel Jean, que tenía cosas muy interesantes. Jan, J-A-N. Pasó, lo leí, lo usé. Yo en ese tiempo di clases muy poco tiempo en el Normal 3 y en el Eccleston, y bueno, los usaba para esas cosas. Y después pasó. Y en un momento ya por el año 90 y pico, no me acuerdo qué año salió, empecé a trabajar creo que en el 92, fines del 92 o principio del 93. Narvaja, de Coligüe, me propuso hacer la traducción. Se ve que había conseguido los derechos de Flammarion, que lo tenía en ese momento en Francia, y me propuso traducirlo. Me enganché inmediatamente. Me explicó que
Mar Soriano estaba haciendo una actualización del libro, o sea que yo ya no tenía que traducir lo que había en mi libro, el que yo tenía, sino que tendría que ir recibiendo los artículos actualizados uno por uno con él. Yo en ese momento no sabía que él tenía esclerosis y una especie de miopatía, no sé exactamente cómo es, pero una enfermedad muy grave que lo había inhabilitado para toda actividad. Él vivía en la noche enchufado a un pulmotor, durante el día no, y comía con una cánula, bueno, en fin, así durante casi 20 años. Y en esas condiciones hizo la actualización. Escribía con una enorme letra en unos marcadores, con marcadores gruesos, y me mandaba por carta, nos hemos hecho muy amigos por carta, me mandaba cada capítulo que iba, o cada nota que iba terminando. Y así, ida y vuelta, fuimos haciendo el libro. Eso sí fue un gran aprendizaje para mí, sobre todo porque esa persona que además estaba en una situación tan difícil, personal tan difícil, y que había sido un gran profesor, un profesor muy prestigioso, tenía la humildad de decir, no, esto hay que pensarlo de vuelta. Esto hay que pensarlo de vuelta. Y se autocriticaba muchas cosas y cambió muchísimas cosas de la forma, siempre en el sentido de abrir, no de cerrar, siempre en el sentido de hacerlo más generoso, más matizado, menos rígido, siempre en ese sentido, ¿no? Y hizo, bueno, pues un trabajo fantástico. Y llegamos justo. Yo recibí las últimas cosas de él en el 94, que también para mí fue un año difícil, y poco tiempo después de llegar el último artículo, antes de que saliera el libro, aunque yo lo iba haciendo al punto, o sea, en cuanto llegaba se traducía y estaba como para terminar en cualquier momento, murió. Así que el libro no lo llegó, bueno, se lo llevamos a Françoise, a la esposa. Pero fue un aprendizaje de vida, ¿no? Un aprendizaje de vida sobre todo. Tiene un texto que se los recomiendo a todos, un texto sobre la muerte, que se llama Le Test Amour, como si fuera el testamor, un testamento de amor. Eso vale la pena leerlo. En algún lugar lo tenían las chicas en Córdoba, lo tenían editado en la revista, en el CEDI, y en algún otro lugar también lo habían puesto, si no se los busco, pero vale la pena leerlos. Y en ese libro que discutieron tanto por carta, se pone muchas cosas se ponen en discusión y ninguna discusión queda cerrada. Eso me encantó. Exactamente. Sí, es así. Supongo que podemos seguir leyéndolo tanto porque ninguna discusión se cierra. Es que no es una persona que tenga un dogma, digamos, ¿no? Exacto. Y una de las discusiones ahí tiene que ver con otra cosa que te debemos. Ahí se pone en discusión el asunto de los clásicos y de las adaptaciones y de las reversiones, que las colecciones que están llegando ahora a las escuelas tienen. Claro. Tienen clásicos, tienen reversiones, tienen adaptaciones. Vos hiciste muchas, tenemos la colección preciosa que salió con Página 12, también dando vueltas siempre por nuestras bibliotecas. Y entonces pensaba si nos podés dar unas pistas para reconocer una buena adaptación. Yo estoy a favor de todo tipo de manoseo de la cultura, digamos. Tal vez pueda ser grosero decirlo así, pero quiero decir, la cultura está para eso, para que nos la apropiemos y hagamos lo que podamos cada uno. Si la dejamos
en una vitrina, digamos, lo más probable es que nadie más se acuerde de ella dentro de poco. El único modo de que todas esas historias sigan vigentes, vivas, y vale la pena que sigan vivas porque algunas son preciosas realmente y tan económicas, tan apretadas, tan justas. Creo que el único modo es hacerse cargo de usarla. Sí, ¿cómo adaptar? Yo tengo mucha tradición de divulgación, digamos, por mi formación editorial en el Centro Editor de América Latina, que se dedicaba a eso, se dedicaba a traspasar de alguna manera, o ofrecer, o bajar, o no sé qué palabra se puede usar, la cultura, la ciencia, etcétera, a todo el mundo, ¿no? Al llano. Y eso lo sabía hacer muy bien y lo hacía con mucho rigor, porque eso es lo que sí aprendí también, que no es simplemente cuestión de ser simpaticón, digamos, con lo que uno recibe, ¿no? Sino que hay que hacerlo primero, el que lo lleva lo tiene que conocer muy bien, ¿no? Entonces ya lo va a llevar de otra manera. Y bueno, y me parece que eso puede ser lo que me ayudó después a poder hacer adaptaciones, una formación en eso bastante firme. Y traté de adaptar lo que verdaderamente conocía bien, porque había leído mucho, había transitado bastante. Entonces, no estaba tocando de oído, digamos, en eso. Estaba en mi terreno, en un terreno que conocía. Y eso en general pienso que puede ser la manera de evaluar un poco eso, ¿no? Pero bueno, ahora hay tantas adaptaciones, hay tantas cosas y hay mucho para elegir. Acá te Está bien, acabamos, bienvenido. acá te acabamos de copiar algo, Dale. porque va a salir ahora una colección hermosa de cuentos ilustrados. Te copiamos el formato de los chiribitiles Ah, mira. para, para, para Díganle a el Eudeva, formato, ¿verdad? avísenle a Eudeva. Y voy a hacer la última yo y después le voy a pasar la palabra a María Fernanda, que está trabajando tan profundamente con vos tu obra para niños y reeditándola. Pero tenía ganas de, porque no, una de las últimas veces que estuviste en público y que aceptaste una entrevista, nos contaste bastante de la historia del CEAL. Claro. Y no sé, pensaba, ¿qué episodio de la literatura infantil argentina te parece que todavía no fue contado, no fue suficientemente valorado, no fue contado? No sé, un momento, una colección, personas. Pensá que hace 20 años que yo no sé lo que se está publicando, digamos. O sea que en una de esas yo te voy a decir, uy, se me cayó esto. Algo pasó. Ah, no, esto sí. No sé si se han tratado cosas que no se hayan tratado, la verdad no lo sé. En los estudiosos, en un tiempo, antes de que yo me retirara, digamos, habíamos conformado un grupo de estudio y de recuperación con varias personas, con Oralia Sormani, con ahora me voy a olvidar los nombres, Sandra Comino, bueno, y habíamos hecho un grupo de estudio de una cosa que sí, en ese momento no estaba estudiada, no sé ahora tal vez sí está estudiada, que era la literatura no prestigiosa, digamos, que no circulaba, digamos, en las grandes colecciones, sino que circulaba en los kioscos, en esa enorme profusión que en mi infancia fue importantísima. Para mi formación, absolutamente importante, como los bolsillitos, por ejemplo.
eran unos libritos chiquitos, muy baratos. Yo los conseguía más baratos todavía, los conseguía gratis porque mi tío trabajaba en la imprenta, entonces me los traía todas las semanas, pero que eran muy, muy populares, y que justamente la colección era de Abril, que era la editorial que dirigía Boris Spivakov. O sea, que no es casual como las cosas se van haciendo, ¿no? Pero de todo eso, y no solamente esa colección, había de muchísimas cosas, de muchísimas editoriales que hacían cosas para chicos muy, muy interesantes en aquel momento. Había mucho para ver. Y en ese momento no se había estudiado, o se había estudiado muy poco. Eso, por ejemplo, es una cosa que me parece que vale la pena, ¿no? Las cosas que circulan por fuera de los circuitos escolares. ¿No? Bueno, ella dice que está retirada, pero parece que trabaja mucho, mucho, mucho cada reedición. Nos contó un pajarito. Sí. Bueno, voy a aprovechar esta ocasión, Eso, una más para charlar un poco con Graciela y que ella cuente, indagar qué le pasa a la autora en relación con las reediciones, ¿no? Ustedes saben que para una editora siempre es desafiante publicar una obra nueva, descubrir un texto, algo inédito, pero creo que tan desafiante como eso es reeditar una obra. Es decir, volver a visitar un texto, tipearlo, ilustrarlo de nuevo, retaparlo, maquetarlo, volver a mirarlo, volver a pensar un texto que ha sido muy valioso en una época y que pasaron muchos años desde aquella primera edición. Pienso en libros clásicos de Graciela como Irulana y el Ogronte, la colección Pequeñas Historias, Los Clarita, bueno, acá traje algunos, Los Anita, libros que por primera vez se publicaron a fines de los 80, principios de los 90, que fueron muy importantes en su momento de producción y dejaron una huella fuerte en los lectores. ¿Y qué pasa ahora, ¿no? Volverlos a traer, volverlos a reeditar? Entonces, bueno, saber, Graciela, cómo es volver para vos, volver a leer tus propios textos, qué sentís al volverte a encontrar con ellos y qué podés compartir con nosotros como autora sobre esta vuelta de tus textos. Mira, estaba pensando cuánto hemos intercambiado estos años estas cosas, porque cada vez que se reedita un libro, charlamos bastante en profundidad de todas estas cuestiones. Para mí, estas reediciones fueron una bendición. No solo editorialmente, porque significan cobrar derechos de autor, digamos, que desde ya tienen una importancia grande, sino porque me hizo volver a releerme, a tomar distancia de mí misma, a abrirme a otras cosas, a otras formas de ilustrar. Ha cambiado mucho el mundo editorial en estos 20 años. Hay muchísimas otras maneras de hacer las cosas. Y para mí eso ha sido una bendición. Fue una cosa muy buena en mi vida. Fue como una vuelta de tuerca que tal vez ya no me esperaba. Y una vuelta de tuerca buena, ¿no? Así que hemos intercambiado con María Fernanda y con Lucía, que andan por ahí también, muchísimas mails, digamos, sobre estas cosas. El otro día encontré también de Juanito, era de Juanito y la Luna, mail que iba, ven que si hacemos esto y hacemos esto, etc. Bueno, eso han tenido la generosidad de consultarme, porque en realidad el editor, y yo he sido editora mucho tiempo, no siempre está dispuesto a consultar, porque los escritores podemos ser terriblemente molestos para un editor, porque finalmente tienen que resolver las cosas y uno está siempre buscándole el pelo al huevo, como se decía antes. Así que pienso que ha sido una cosa generosa.
Pero fue fructífero, ¿no? Y algunas cosas hemos cambiado, sí, hemos cambiado. Sí, ella tiene más Justamente, vamos ella a sabe. charlar un poco sobre esos cambios. Es la que sabe. Si me permitís, Graciela, mostrarles un poquito la cocina. Sí, con podemos, gusto. podemos mostrar. Abrí Me la gustaría cocina. leerles uno de esos mails de Graciela, porque acá con Lucy consideramos que los mails de Graciela son como un libro de aprendizaje a cómo editar cada vez mejor. Dice Graciela en su mail: hola Clara, hola Lucía, hola María Fernanda, buen día. Gracias por mostrarme cómo se van haciendo los libros. Algo del texto que me gustaría reconsiderar. Estábamos hablando de la reedición de Irulana y el Ogronte. Página 32. Tal vez tengamos que sacar el lustrosas, ¿no? ¿Por qué habrían de ser lustrosas las botas? Creo que hace 25 años tenía demasiado presentes los desfiles, la junta, etc. Es inverosímil que sean lustrosas. Saquemos el lustrosas. En el texto de La valija de Doña María, que está también por acá, que me envió Clara, sugerí sacar el de paja en sombrero de paja con, porque el dibujo no mostraba eso, y cambiar tal vez por redondo. Pero ahora que veo este otro exceso, el de lustrosas, creo que lo mejor es quitar y punto. Esta es una crítica a mi propia escritura, a una cierta necesidad de cerrar, de completar un ritmo, de hacer cadencia. Al quitar simplemente una palabra, dejando el hueco, la frase, la música de la frase, queda más abierta, el lector más activo. O sea, estoy aprendiendo. ¿Se entiende que Graciela Montes está diciendo esto? Pero es que lo pienso así, ¿eh? No es una postura, es así. Y termina. Y lo hago ¿Querrás con mis compartir textos esto siempre. con Clara, con Lucy, por favor? Díganme qué les parece, sigo mirando. Contanos un poco, Graciela, esto de cambiar el texto después de 25 años. Sí. No, es que a veces hace falta y a veces me lo muestra un ilustrador mostrándome algo del texto que yo no había visto. Porque los escritores, creo que, no sé si les pasará a todos, pero a mí me pasa. Algunos son más estrictos, por ejemplo, los poetas son mucho más severos, pero los que escribimos prosa, digamos, si la cosa se nos da, que a veces uno tiene como una facilidad, digamos, para que las cosas salgan, uno se monta a caballo del texto, digamos, y galopa, y va, y tiene una especie de... hace floreos, digamos, ¿no? Es decir, es como que no es demasiado severo con uno mismo, digamos, ¿no? Entonces, eso a veces aparece cuando yo me lo encuentro en este mismo texto de La gran ocasión, ayer lo veía. Me perdono, porque bueno, ¿qué va a ser? Ya está, son cosas que... Pero me doy cuenta a veces una cosa de exceso, de profusión, de acumular demasiadas imágenes, y como que a veces sirven, en algunos momentos sirve, pero hay que estar atento a eso. Yo trato de estar atento y me doy cuenta de que perfectamente podría recibir críticas en ese sentido, ¿no? Y me parecería bien. Tal vez una cierta facilidad que siempre se me dio para que salgan las palabras. Me acuerdo que una vez eso me dijo Beatriz Arlo, cuando yo estaba empezando a escribir. Ella es un poquitito mayor que yo, poquitos años. Y me había dicho, tenés una extraordinaria facilidad, tené cuidado con esa facilidad. Me pareció interesantísimo porque la escuché mucho en aquel momento y la entendí ahora. La entendí después, ¿no? La escuché y la entendí después. Y Graciela, además de algunos cambios de texto, ¿no? Que como vimos recién, también fue necesario hacer algunos cambios
en las ilustraciones, Claro. en las escenas, en el modelo de familias, Sí. hasta en el armado, en las tipografías. Las Y dedicatorias. las dedicatorias. Sí, a veces uno dedica a un Claro. novio que ya no tiene, por ejemplo. Claro. Entonces, vos que fuiste una gran editora y una directora de colecciones, con esa mirada de editora que vos tenés, también pensás estos textos, estas reediciones. Sí, sí, claro. Y por ahí podemos contar un poco qué pasaba con la familia de Clarita, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, ahí hicieron un trabajo muy interesante la ilustradora, es decir, de algún modo completó cosas que en el cuento no estaban. La escena era en Clarita, la escena final, ¿no? Era, no, en este no, en este. A ver si estaba, me acuerdo, no lo tengo muy presente ahora, pero lo hemos charlado, sí, la de la familia. Esa es importante. Es importante, porque finalmente había ido la China, pobrecita, si no, si no volvía, que por lo menos la reciban. Eso no estaba específicamente dicho. Y hay una escena que es al final, ¿no? Que no tiene texto. Claro, es una escena sin texto, pero es la que cierra el libro, es la que cierra la historia, ¿no? Ese regreso del mundo imaginario, ¿no? Yo me acuerdo cuando era una intimidad de joven, les voy a contar, cuando era un adolescente, 14, 15, 16 años, que me gustaba escribir y demás, muchas veces me encerraba en mi pieza pues, lo que en ese momento escribía. Nada publicable, digamos, por supuesto. Pero por momentos tenía una enorme necesidad yo tenía mi habitación en el piso de arriba, de bajar y hacer algo muy doméstico, ponerme a cocinar con mi mamá o charlar de cosas muy, muy elementales. Esa vuelta, es decir, salir de ahí, porque no es fácil entrar y salir de esa, sí, no es fácil. Y ese espacio que te brinda tu casa, tu familia, tus costumbres, tus rutinas, como les decía antes, ayudan mucho, ayudan bastante. Les voy a leer otro mail cuando Irulana salió finalmente. Dice Graciela, querida María Fernanda, salió Irulana, gracias. Era un paso difícil para mí y lo dimos. Está muy bien, diferente y muy bien, nuevo. Virginia Piñón se comprometió mucho con su trabajo, sin vueltas y con una mirada honesta. Me mostró paisajes ocultos de mi viejo cuento. En lo personal es difícil de explicar qué fue lo primero que sentí, pero voy a intentarlo. Sentí que algo se soltaba. La sensación fue muy buena. Me quedé pensando que si los personajes de los cuentos siguieran creciendo, Irulana tendría hoy unos 30, 32 años y sigue siendo valiente. Y no se convirtió en ogronte. ¡Qué alegría! Un abrazo muy grande, María Fernanda, en el que incluyo a todas las que pusieron manos a la obra. Y gracias por darme un lugar. ¿Cómo fue eso que la edición te hizo encontrar paisajes ocultos, decís vos, de tu viejo cuento? Sí, sobre todo por la figura del ogronte, por ejemplo, que es un modelo de ogronte que seguramente estaba en el cuento, pero que no era el que yo imaginaba, ¿no es cierto? Yo creo que hay zonas de los cuentos que uno maneja expresamente, digamos, visibles, y otras que uno no maneja expresamente. El escritor tampoco. Está revelando a veces cosas que no sabe que está revelando. Y a veces el ilustrador pesca eso, lo encuentra, digamos, ¿no? Y entonces te lo devuelve y decís, uy, sí, cierto, ¿no? Como eso estaba allí. Sí, fue muy interesante. Bueno, yo tengo una más, Nati, la última, y te doy la palabra. Bueno, me gustaría saber y que nos cuentes
¿qué pasa con las traducciones de tus libros, ¿no? Graciela tiene muchas obras traducidas a muchas lenguas. Primero saber cómo es ver tu libro, tu obra en otro idioma, en otra lengua, y saber si participaste del proceso en algunos casos, en algunos idiomas que vos manejas muy bien. Sí, tengo algunas traducciones y, por supuesto, siempre es interesante y raro verse en otro idioma, pero creo que la única vez que yo tuve una participación que pude discutir son cosas que en realidad creo que nunca se llegaron a editar, que es con una amiga de Francia, con Catherine Santul, que ella tradujo El golpe y tradujo Tengo un monstruo en el bolsillo. Y ese sí lo trabajamos juntas. Y eso fue muy, muy interesante porque ella sabe muy bien el español, y yo conozco el francés, pero las sutilezas, por ejemplo, me acuerdo que Tengo un monstruo en el bolsillo, le dio una vuelta, no me acuerdo ahora cómo lo resolvió, la tengo ahí la traducción, que como se le cayó el alma al piso. Y ella quería encontrar, o el alma al suelo, quería encontrar una forma francesa que fuera equivalente a eso, y todas esas cosas las trabajó muchísimo, y ahí sí trabajé en común acuerdo. Después otras cosas los resuelven los editores y muy, muy poco lo que uno puede intervenir, ¿no? Sobre todo los que se hicieron en Europa, eso no se puede demasiado cambiar. Otras veces me hicieron transformaciones, por ejemplo, en México querían hacer una especie de mexicanización de Casi Perro con todas, no sé si finalmente lo hicieron para la jornada, bueno, cosas así, varias cosas, pero en eso soy bastante amplia, porque así como creo en las adaptaciones, creo profundamente en la traducción. Creo que es un agente cultural importantísimo. Es más, lo único que hice yo en estos 20 años, 20 y pico de años que no estoy en el candelero, digamos, es traducir. Traducir a veces cosas muy variadas, pensando sobre todo en los nietos, ¿no? Textos que me parecía que vale la pena, a veces son artículos científicos, a veces... No, lo que me parece que yo puedo ser útil en transmitir, ¿no? Porque ya cuando nos ponemos viejitos tenemos que empezar a ser útiles. Porque... ¿Está haciendo la colección de las traducciones? No hay colecciones, son textos. Él hizo, a Felipe le mandé algunas cuantas, los hijos, a los nietos, pero es muy informal, no es un trabajo editorial. ¿Sabés que el año que viene van a llegar a las... Ahí está. El año que viene van a llegar todos los chicos de segundo grado. Bicho Raro va a llegar. Ah, sí. Porque fuiste suficientemente generosa Sí. para permitirnos autorizar esta edición. A ver. Ahora vamos a trabajar. Pastamburriño. Y bueno, ahora seguramente vas a tener mucho para comentarnos. Y una de las cosas que quería que nos gustaría que nos quede grabado es que nos digas algo sobre Bicho Raro. ¿Te acordás de Bicho Raro? Sí, me acuerdo, como no me acuerdo. Sí, de los primeros cuentos que publiqué. No los primeros, pero entre las primeras 10 primeros o así debe estar. Ese es un cuento que tuvo mucha calle. Anduvo por todas partes, en el teatro, en títeres, en distintos narradores, hizo mucha calle. Probablemente porque servía para muchas cosas que se querían decir o que no se podían decir o que se decían a medias, servía. Y bueno, funcionó bien en ese sentido. Y creo que en ese tiempo cuando los directores de la colección eran Laura de Betacci y Gustavo Roldán. Ellos eran amigos,
fueron, así como yo les editaba a ellos me editaban a mí en ese tiempo que era un momento de mucha eclosión, que esto fue también cuando yo sacaba las cosas en Capeluz, o sea que es el año 85, puede ser 84, 85, no más que eso. Estaba recién vuelta la democracia, hubo una eclosión de la literatura para los chicos muy importante y muy generosa de parte de todos, de parte de la escuela que nos dejó entrar y de parte de nosotros que íbamos gratis a todas partes, digamos. Eso también. Y esta colección, por ejemplo, Bicho Raro fue uno de esos caballitos de batalla de esa época, muy importante, como La familia de la soga fue también, o Bettina la máquina del tiempo, esas cosas, esas aparecían constantemente. Así que fue muy, muy importante, muy lindo para mí. Voy a leer algo sobre esto, que tiene que ver con rareza, y que lo escribiste vos. Sí. Después, si querés, después, si queremos, si querés, seguís conversando, pero la lectura incluye la rareza y el azar. En la historia del lector hay siempre contactos inesperados, atajos, desvíos, situaciones desconcertantes, extrañas casualidades. Basta pensar que muchos de los libros más importantes de la vida se los ha encontrado uno revolviendo al tuntún en mesas de saldo. Sí. O equivocando el estante de una biblioteca. La rareza y el azar no son defectos, son fuente de salud y deberán preservarse para que la lectura, la experiencia particular personal de el que lee, al que suele llamarse el lector, no se malogre. El lector tiene derecho al azar, tiene derecho a desviarse de la necesidad. Y voy a ir cortando cositas, pero dice, cualquier acción de lectura será respetable solo si no se mete con la rareza, que dice ella, las plumas del ogro. Las plumas del ogro, sí. Están fuera del alcance del poder de los otros, más allá de cualquier intento de administración o control de lectura. Y pertenecen al lector, porque es el lector el que corre los riesgos. Sí. ¿Te ratificas? Ratifico. Lo puedo ratificar. Sí, ese artículo que ya no me acuerdo dónde está publicado, que es Las plumas del ogro, ese que recuerda lo tomé como digamos, lo que el lector puede encontrar en un cuento, en una lectura, él solo, digamos, por sus propias capacidades. Y lo titulé así porque me acordé de un cuento que yo leía cuando era de esas colecciones que les decía de los años 50, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. En realidad la que yo tenía no era un ogro, sino un diablo, se llamaba Los 3 pelos de oro del diablo. Y lo que se arrancaba eran 3 pelos de un diablo. Y después conocí la versión más tradicional europea, la que pone Italo Calvino, que la tiene él, que son el de arrancarle las plumas al ogro, que me pareció mucho más interesante justamente por lo aberrante de que tenga plumas el ogro, digamos, porque que el diablo tenga pelos sería posible, pero que el ogro tenga plumas es más impresionante. Y sí tiene que ver con lo que comenzamos, que era sobre consigna y enigma, ¿no es cierto? Eso es lo enigmático. Eso es lo enigmático, lo que no se puede reglar y lo que también es azaroso. El azar, lo no computable, diría mi hijo que está acá, que sabe de eso, lo que aparece como desviado,
de lo esperable, casual, digamos, a veces es más fundante que el camino trazado, digamos, ¿no? No quiere decir que no haya que trazar caminos, otra vez vuelvo a decir, no, hay que ir y venir, ¿no es cierto? Pero hay que permitir esa, creo, hay que permitir ese azar, esa casualidad, eso que sucede cada tanto. Ahora te cuento algo. Y no sé, si nos pidieron si quieren hacer alguna pregunta, si pueden mandarla con papelitos, si tienen ganas de mandar alguna pregunta, y te cuento algo lindo. Y además, creo que fui un poco grosera para que sigas mirando todo lo que tengas. Me lo llevo, bueno. Ah, no sé. Mira que O no, tienes no importa, solo. no importa. No. Para mí que sí, para mí que después. sí, para mí que sí. Esta es una prueba, Ah, pero está bien que vea una prueba. Pero te cuento que va a estar impreso también en lengua com, en guaraní, en mapudungún, Mira, en quechua y en wichí. qué bien, qué lindo, qué bien. Y en lengua de señas va a estar también Hermoso, puesto a muy bien, disposición. Así que bueno, regalos. todo lo raro y el bicho raro y toda la rareza de la lectura. Me encanta cómo convertís todas estas metáforas de la lectura y de la literatura después en cuentos y en personajes, ¿no? Como la queridita y el bicho raro. ¿Alguien tiene alguna pregunta en papelito? O nada más no sé ni qué hora es, o sea, por mí me podría quedar hasta las 8 de la noche. Yo no. No, ya sé. Son las 6. Dijimos que una hora y 5, así que estamos bien. Mira lo que te preguntan. Te preguntan qué estás leyendo. ¿Qué estoy leyendo? En este momento estoy leyendo una novela que me recomendó mi amiga Fabiola Echemaite, de policial, porque me dice, a veces me ve abrumada con otras cosas y me dice, mira, te hace falta leerte una policial, una cosa así y de una vasca que se llama Dolores Redondo. Muy interesante, muy interesante. El mundo ahí de Navarra y de Pamplona, que bien interesante, y la novela está muy bien construida, así que la estoy leyendo. En este momento estoy leyendo eso, en este momento. Yo no voy a decir más nada. Creo que tenemos que aplaudir. Gracias. Les digo la verdad, yo tengo 75 años, pronto cumplo 76. Cuando uno llega a esta edad, realmente es importante, lo siento también en casa y en lo más, es poder seguir siendo útil. Es una de las cosas más importantes cuando uno tiene esta edad. Tal vez ustedes todavía no llegaron, no saben, pero van a ver, es importantísimo poder sentir que uno sigue siendo útil o que ha sido útil de alguna manera. Así que ustedes me muestran eso, así que gracias a ustedes.